El amanecer en el sector industrial de las afueras de la ciudad no trajo luz, sino una filtración gradual de gris sobre gris. La niebla, espesa y cargada con el olor químico de los explosivos gastados y el hormigón pulverizado, se aferraba al suelo como un sudario. En el quinto piso de lo que alguna vez fue un complejo administrativo de una fábrica metalúrgica, el aire estaba tan frío que cada respiración se convertía en una pequeña nube de cristales de hielo que flotaba momentáneamente antes de disiparse. Allí, tumbado sobre una alfombra de escombros, polvo de ladrillo y casquillos de latón vacíos, yacía un hombre inmóvil. No era una estatua, aunque su quietud sugería la ausencia de vida. Era un fantasma atrapado en la maquinaria de la guerra moderna. Su nombre en clave era Sombra, aunque en su vida anterior, esa vida que ahora parecía un sueño lejano y borroso, había sido ingeniero civil. Ahora era el último obstáculo, el único cerrojo en una puerta que el ejército ruso intentaba derribar a patadas. A través de la lente de su mira térmica, el mundo se reducía a un espectro de blancos, negros y grises. El visor, un equipo de alta gama donado por voluntarios occidentales, era su conexión con la realidad y al mismo tiempo la barrera que lo separaba de la locura. Sombra ajustó milimétricamente la torreta de elevación de su rifle, un Zabroyar Z-10 de fabricación ucraniana, calibrado para el cartucho .308 Winchester. Sus dedos, envueltos en guantes tácticos desgastados, se movían con la memoria muscular de quien ha repetido la misma acción 1000 veces. Abajo, a unos 600 metros, el paisaje urbano devastado se extendía como un cementerio de edificios esqueléticos. Cráteres de artillería, llenos de agua sucia y congelada, marcaban el terreno como cicatrices de viruela. Y más allá, en el borde de la línea de árboles que marcaba el límite de la zona industrial, el movimiento comenzó. No eran vehículos. El rugido de los motores diésel se escuchaba a lo lejos, pero lo que Sombra veía ahora era algo más primitivo y aterrador. Eran hombres. Una columna de infantería rusa avanzaba aprovechando la neblina matutina. No se movían con la cautela de las fuerzas especiales, se movían con la arrogancia de la masa, con la confianza de quienes saben que son muchos y que la munición del enemigo es finita. Eran las tropas de asalto, los Moviks movilizados y unidades de presidiarios lanzados al frente para saturar las defensas ucranianas. Sombra contó 10, luego 20, luego dejó de contar individualmente y empezó a estimar por grupos. 50, 80, 100. Seguían saliendo del bosque como hormigas de un hormiguero pateado. La inteligencia por radio había advertido de una ofensiva masiva en este sector, un intento de ruptura para flanquear la ciudad principal, pero la realidad visual de ver a más de 150 hombres avanzando hacia una posición defendida por una sola unidad era algo que helaba la sangre más que el invierno. El problema era que la unidad defensora ya no existía. La noche anterior, un bombardeo de artillería termobárica había impactado en el ala oeste del edificio. Sombra había sobrevivido porque su posición de tirador estaba en el extremo opuesto, aislado, protegido por muros de carga maestros, pero el resto de su pelotón, los hombres con los que había compartido café frío y miedo durante semanas, habían sido silenciados. Su radio estaba muerta, destrozada por la metralla. Estaba solo. Tenía dos opciones: retirarse hacia las líneas secundarias, cediendo una posición estratégica vital que permitía controlar el cruce de carreteras principal, o quedarse. Quedarse significaba morir, pero retirarse significaba que esa marea gris de 160 hombres cruzaría el puente y caería sobre la retaguardia de sus compañeros desprevenidos en el centro de la ciudad. Sombra respiró hondo, reteniendo el aire en sus pulmones, calmando el ritmo cardíaco. La lógica dictaba la huida, el deber dictaba el suicidio. Eligió el trabajo, eligió la física, eligió el disparo. El primer objetivo no fue el oficial al mando. Eso habría provocado que se dispersaran demasiado rápido. Sombra buscó al operador de la ametralladora pesada PKM, un hombre corpulento que cargaba el arma al hombro con dificultad. Si eliminaba la capacidad de fuego de supresión del enemigo, ganaría tiempo. Alineó la retícula. Compensó el viento ligero que entraba por el ventanal roto. La distancia era de 550 metros. El mundo se detuvo.
Su dedo índice aumentó la presión sobre el gatillo hasta que el mecanismo liberó el percutor. El rifle no estalló, tosió. El supresor de sonido amortiguó el disparo, convirtiéndolo en un chasquido metálico seguido de un siseo supersónico. Medio segundo después, abajo en el barro, la cabeza del ametrallador ruso se sacudió violentamente hacia atrás. El hombre se desplomó como un saco de arena cortado, arrastrando el arma pesada al suelo. El sonido del impacto de la bala llegó a los rusos antes que el sonido del disparo. Durante 2 segundos nadie reaccionó. La columna siguió caminando, ajena a que la muerte acababa de presentarse. Luego, el hombre que caminaba detrás del ametrallador se detuvo, miró al cuerpo caído y gritó algo que se perdió en la distancia. El pánico es un fluido contagioso. De repente, la formación compacta se rompió. Los soldados se lanzaron al suelo, buscando cobertura detrás de escombros, muros bajos y cráteres. Empezaron a disparar a ciegas hacia el frente, hacia los edificios en ruinas, sin saber de dónde había venido el ataque. Sombra no esperó. Accionó el cerrojo, expulsó el casquillo caliente y cargó una nueva bala. Su siguiente objetivo fue el operador de radio, fácilmente identificable por la antena que sobresalía de su mochila. Si cortaba las comunicaciones, no podrían pedir fuego de mortero inmediato. El operador estaba agachado detrás de un trozo de hormigón, gritando por el auricular. Sombra esperó. La paciencia es el arma más letal del francotirador. El operador, preso del miedo, asomó la cabeza 1 centímetro de más para intentar ver qué pasaba. Fue suficiente. El segundo disparo cruzó el vacío y el operador de radio cayó sobre su equipo, silenciando la línea con el mando ruso. Abajo, el caos era absoluto. Los rusos creían que se enfrentaban a una emboscada de un pelotón entero. Cientos de balas de AK-12 y PKM empezaron a impactar contra la fachada del edificio de Sombra, pero disparaban a los pisos inferiores, a las ventanas grandes, a las sombras obvias. Nadie miraba hacia el pequeño agujero en la mampostería del 5º piso, oculto tras una cortina de polvo y oscuridad. Sombra se movió. La regla de oro: nunca disparar más de 2 veces desde la misma posición exacta. Se arrastró hacia atrás, rodó sobre el suelo sucio y se desplazó hacia una segunda posición preparada, un agujero en la pared a 10 metros a su derecha, cubierto por una malla de camuflaje y escombros. Desde su nueva posición, el ángulo cambiaba. Ahora podía ver el flanco de la fuerza rusa que intentaba rodear el edificio por la izquierda. Un grupo de asalto de 10 hombres corría agachado, intentando cruzar la calle para entrar en la planta baja. Sombra cambió de cargador, puso uno con munición perforante, apuntó al líder del grupo de asalto. Disparo. El hombre cayó en mitad de la carrera. Disparo. El segundo hombre tropezó y no se levantó. Disparo. El tercero, al ver caer a sus compañeros, se congeló por el terror en medio de la calle. Fue su último error. En menos de 3 minutos, Sombra había abatido a 5 hombres clave, pero quedaban más de 150. La marea gris se estaba reorganizando. Un oficial ruso, un hombre valiente o loco, estaba de pie detrás de un vehículo blindado destruido, ladrando órdenes, golpeando a sus hombres para que se levantaran y avanzaran. Habían localizado, más o menos, la procedencia de los disparos. «¡Francotirador! ¡Piso alto!», se oyó gritar en ruso. La táctica rusa cambió. Dejaron de disparar con fusiles y empezaron a usar los lanzagranadas RPG-7 y los lanzacohetes desechables. Sombra vio el destello característico y el humo de un lanzamiento. «¡Muévete!», se gritó a sí mismo mentalmente. Se levantó y corrió agachado hacia el pasillo interior, protegiéndose tras el grueso muro de carga. ¡Bum! Una granada propulsada por cohete impactó en la habitación donde había estado hace segundos. La explosión sacudió el edificio, llenando el aire de polvo de yeso, astillas de madera y el sonido ensordecedor de la detonación. Sus oídos zumbaban. El polvo cegaba la visión. Cualquier otro hombre habría pensado que era el momento de irse. Sombra pensó que era el momento perfecto para volver a disparar. El polvo ocultaría el fogonazo. Volvió a la primera posición, ahora medio derruida. A través de la neblina de polvo, vio que los rusos, envalentonados por la explosión, se habían levantado y cargaban hacia el edificio gritando «¡Hurrá!». Pensaban que habían neutralizado la amenaza. Estaban en campo abierto, corriendo hacia la entrada del complejo. Sombra apoyó el rifle sobre un bloque de hormigón. Respiró.
El polvo se asentaba lentamente en su lente, pero la imagen térmica mostraba claramente las siluetas brillantes de los enemigos corriendo hacia él. Era una galería de tiro. No había necesidad de corrección de viento a esa distancia reducida. Era ritmo, disparo, cerrojo, disparo, cerrojo. Uno tras otro, los soldados de la vanguardia rusa comenzaron a caer. Era una visión de pesadilla para los atacantes. Sus compañeros caían como si hubieran tropezado con cables invisibles. No había sonido de ametralladora, solo el ritmo metódico y aterrador de un solo rifle que no fallaba. El ímpetu de la carga se rompió. Los hombres que estaban a punto de llegar a la puerta del edificio se dieron la vuelta y corrieron hacia atrás, buscando refugio, dejando a sus heridos gritando en la tierra de nadie, que era la plaza frente al edificio. Sombra recargó. Sus manos no temblaban. Su mente había entrado en un estado de flujo, ese lugar psicológico donde el miedo desaparece y solo existe la tarea. Contó mentalmente. Había detenido la primera oleada, pero sabía que esto era solo el prólogo. Los rusos sabían dónde estaba. Sabían que estaba solo, o al menos que era una fuerza pequeña, y tenían morteros. Abajo, el comandante ruso, furioso por el retraso, estaba pidiendo fuego de mortero de 86 mm y 102 mm. No iban a arriesgar más hombres en cargas suicidas hasta ablandar la posición. Sombra sabía lo que venía. Conocía el sonido distintivo del pop distante cuando un mortero dispara. Tenía que moverse de nuevo, pero no solo de habitación. Tenía que cambiar de planta. El quinto piso se convertiría en un infierno en cuestión de minutos. Sombra recogió su equipo, colgándose el rifle a la espalda, y corrió hacia la escalera de emergencia. Bajó saltando los escalones de 3 en 3, dirigiéndose al tercer piso. Mientras descendía, el edificio comenzó a temblar. Los primeros proyectiles de mortero empezaron a caer sobre el tejado y los pisos superiores. El sonido era apocalíptico, techos colapsando, vigas de acero retorciéndose. Si se hubiera quedado arriba, ya estaría muerto. Llegó al tercer piso, jadeando, cubierto de polvo gris que lo hacía parecer una estatua viviente. Se dirigió a una posición que había preparado días antes. Un agujero pequeño, del tamaño de un puño, hecho en una pared falsa que daba a la calle principal. Desde allí tenía un ángulo diferente, más bajo, más íntimo. Miró por la mira. Los rusos, creyendo que su mortero estaba haciendo el trabajo sucio, empezaron a moverse de nuevo. Estaban sacando ametralladoras pesadas Colt y montándolas en trípodes para suprimir las ventanas superiores. Estaban preparando una demolición sistemática del edificio. Sombra vio a un grupo de ingenieros de combate avanzando con cargas de demolición Satchel. Iban a volar los pilares de la planta baja y derribar el edificio con él dentro. No hoy, susurró Sombra. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, ronca por el polvo y el desuso. Apuntó al líder de los ingenieros, que llevaba una mochila abultada llena de explosivos plásticos. La distancia era ahora de 300 metros. Clic, bang. La bala impactó en la mochila del ingeniero. No detonó los explosivos. El C4 es estable, pero la fuerza cinética del impacto derribó al hombre. Y lo que es más importante, la bala atravesó el bloque de explosivo y se alojó en su columna. El hombre cayó gritando. Sus compañeros ingenieros, temiendo que los explosivos detonaran por fuego simpático o por otro disparo, se dispersaron, abandonando la carga. Sombra cambió de objetivo. La ametralladora Cord. El artillero estaba ajustando la cinta de munición. Sombra disparó. El casco del artillero voló por los aires. El asistente del artillero intentó tomar el control del arma. Sombra disparó de nuevo. El asistente cayó sobre el cuerpo de su camarada. El ataque ruso se estancó por segunda vez. Habían pasado 40 minutos desde el primer disparo. 160 hombres, apoyados por morteros y ametralladoras pesadas, estaban siendo mantenidos a raya por un solo fusil. La frustración en las filas rusas se estaba convirtiendo en un terror supersticioso. No entendían cómo alguien podía sobrevivir al bombardeo que acababa de ocurrir en el quinto piso. Empezaron a correr rumores entre las filas. No es un hombre, decían algunos. Es un sistema automático. Es un batallón entero escondido. Pero el comandante ruso no creía en fantasmas. Creía en la fuerza bruta.
Ordenó traer un vehículo de combate de infantería BMP-2 que estaba en reserva en la retaguardia. Si la infantería no podía sacarlo, el cañón automático de 30 milímetros del BMP convertiría el edificio en queso suizo. Sombra oyó el chirrido de las orugas antes de ver el vehículo, el sonido metálico y agudo que anuncia la muerte mecanizada. Se asomó con precaución. El BMP-2 giró la esquina, su cañón largo y delgado apuntando hacia arriba, buscando presas en las ventanas. Sombra sabía que su rifle .308 era inútil contra el blindaje frontal o lateral de esa bestia. Si el BMP empezaba a disparar, la fachada del tercer piso se desintegraría y él con ella. Revisó su inventario. Le quedaban 6 cargadores, 2 granadas de mano y una mina antitanque TM-62 que había encontrado en el sótano días atrás y que había subido con un esfuerzo titánico, colocándola en el rellano de la escalera principal como última defensa suicida. Pero la mina no servía de nada contra un BMP en la calle. Necesitaba cegar a la bestia. Los vehículos blindados rusos tenían una debilidad, la visión. Las ranuras de visión y los periscopios eran pequeños y vulnerables. Sombra sabía que era un tiro imposible. Acertar a un bloque de vidrio reforzado de 10 centímetros de ancho, a 300 metros, bajo estrés de combate, era algo que solo pasaba en las películas. Pero Sombra no tenía opción. El cañón de 30 milímetros del BMP comenzó a girar hacia su sector. Vio el fogonazo del cañón. ¡Tum, tum, tum, tum! Los proyectiles explosivos impactaron en la fachada. 2 habitaciones a su izquierda. La pared explotó hacia adentro. La onda expansiva lo tiró al suelo. El polvo llenó sus pulmones. No podía ver, no podía respirar. Se arrastró de nuevo hacia la mira, tosiendo sangre. El BMP estaba ajustando el tiro, corrigiendo hacia la derecha, hacia él. Sombra estabilizó el rifle sobre un escombro. Buscó el bloque de visión del conductor o del artillero. Vio el reflejo del vidrio. Quieto, pensó. Quédate quieto, bastardo. El BMP se detuvo un momento para disparar con más precisión. Fue el instante que Sombra necesitaba. Disparó. La bala de núcleo de tungsteno golpeó el periscopio principal del artillero. El vidrio blindado se estrelló, volviéndose opaco, una telaraña blanca de grietas. Dentro de la torreta, el artillero ruso, probablemente cegado por fragmentos de vidrio internos o simplemente incapaz de ver nada más que una mancha blanca, gritó por el intercomunicador. El cañón del BMP dejó de seguirlo y comenzó a disparar salvajemente hacia el cielo y los pisos superiores, ciego y furioso. Sombra aprovechó la confusión del vehículo para abatir al comandante del BMP, que había asomado la cabeza por la escotilla para intentar guiar al artillero manualmente. Un disparo limpio en el cuello. El comandante se desplomó dentro de la torreta. El vehículo, ahora ciego y con un cadáver dentro bloqueando los controles o causando pánico, dio marcha atrás erráticamente, chocando contra una pared y retirándose hacia la cobertura de los árboles. Un grito de rabia y frustración se elevó desde las líneas rusas. Habían traído un tanque ligero y el francotirador lo había cegado y matado a su comandante en segundos. La leyenda del defensor del edificio gris empezaba a crecer en la mente de los atacantes. Ya no se enfrentaban a un soldado, se enfrentaban a una fuerza de la naturaleza. 160 hombres estaban paralizados por el miedo a asomar la cabeza, pero Sombra estaba llegando a su límite. Tenía sed, le dolía la cabeza por las conmociones y sabía que los rusos no se detendrían. Estaban reagrupándose para algo más grande, algo definitivo. Habían dejado de subestimarlo y eso era lo más peligroso que podía pasar. Ahora iban a tratarlo como una amenaza de nivel estratégico. Iban a destruir el edificio entero, piso por piso, hasta que no quedara más que polvo. Y él estaba atrapado en el centro, con 5 cargadores y una voluntad de hierro que empezaba a mostrar grietas de fatiga. La mañana había pasado, el mediodía traería el infierno. El mediodía en la zona industrial no trajo el sol, sino una luz plana y blanca que eliminaba las sombras, haciendo que el mundo pareciera un dibujo técnico bidimensional. El silencio había regresado, pero era un silencio diferente al de la mañana. Ya no era la quietud de la anticipación, sino la pausa pesada de la depredación. El comandante ruso, humillado por la pérdida de sus hombres y su vehículo blindado, había cambiado de táctica.
Había comprendido que no podía tomar el edificio por asalto directo sin pagar un precio que el alto mando no aceptaría. Así que decidió dejar de enviar carne y empezar a enviar máquinas y especialistas. Sombra, desde su posición en el tercer piso, aprovechó la pausa para realizar un mantenimiento de emergencia. Sus oídos seguían pitando, un zumbido constante que enmascaraba los sonidos sutiles del entorno, una desventaja letal para un francotirador. Bebió un sorbo de agua de su Camelback, un líquido tibio y con sabor a plástico que apenas alivió su garganta reseca por el polvo de hormigón. Comió media barra de proteínas con manos temblorosas, no por miedo, sino por la hipoglucemia tras horas de tensión adrenérgica. Mientras masticaba, sus ojos no dejaban de escanear el perímetro a través de los huecos en la mampostería. Sabía que los rusos no se habían ido. Los sentía ahí fuera, reagrupándose, observando, calculando. Se arrastró lejos de la ventana, adentrándose en la oscuridad del pasillo central. Sabía que su posición anterior estaba comprometida. Si volvía a asomarse por allí, recibiría un proyectil de tanque o una bala de calibre Tu-338. Fue entonces cuando oyó el sonido. Al principio era indistinguible del zumbido en sus oídos dañados, un zumbido agudo, eléctrico, persistente, como un enjambre de avispas enfurecidas acercándose. Sombra se congeló. Conocía ese sonido. Era el sonido de la nueva guerra. «Drones», susurró. A través de la ventana rota del cuarto piso, un pequeño cuadricóptero comercial, modificado para la guerra, entró flotando en el edificio. Su lente negra, como un ojo de cíclope, giraba buscando movimiento. Debajo de su fuselaje de plástico gris, colgaba una granada de mano F1 sin anilla, sujeta por un mecanismo de liberación impreso en 3D. Sombra sabía que su camuflaje visual era inútil contra eso. El dron no solo miraba, exploraba. Si el operador veía una bota, una manta térmica, un cañón de rifle, soltaría la carga. Y en un espacio cerrado, la metralla de una F1 es sentencia de muerte. El ingeniero que habitaba en Sombra tomó el control. No podía disparar al dron. Si fallaba, revelaba su posición exacta. Si acertaba, la explosión de la granada al caer podría herirlo o derrumbar parte del techo inestable. Tenía que esconderse de la tecnología. Se envolvió en una manta térmica de emergencia, con la cara plateada hacia adentro para retener su calor corporal y confundir a cualquier sensor térmico barato, y se deslizó debajo de un escritorio de oficina volcado, cubriéndose con escombros y paneles de yeso. Se hizo ovillo, cerró los ojos y ralentizó su respiración. Se convirtió en parte de la ruina. El zumbido se hizo más fuerte. El dron estaba en el pasillo. Sombra podía oír el zumbido de las hélices rebotando en las paredes desnudas. Estaba buscando. El operador ruso, sentado a 1 kilómetro de distancia con unas gafas de realidad virtual, estaba recorriendo el edificio habitación por habitación, cazando al fantasma. El dron se detuvo justo encima de la habitación donde Sombra estaba escondido. El zumbido cambió de tono, volviéndose estacionario. ¿Lo había visto? Sombra apretó los párpados. Su mano derecha acariciaba el mango de su cuchillo, un gesto inútil contra una máquina voladora, pero reconfortante. Pasaron 10 segundos eternos. Luego, el dron giró y siguió avanzando por el pasillo. No había encontrado nada interesante en ese montón de basura. Sombra exhaló pero no se movió. Sabía que los drones a menudo operaban en parejas. El primero es el explorador, el segundo el asesino. Efectivamente, un segundo zumbido pasó 1 minuto después. Este llevaba una carga conformada, capaz de atravesar paredes. Sombra esperó hasta que el sonido se alejó hacia los pisos superiores. Los rusos creían que él seguía en el 5.º piso. ¡Boom! Una explosión sacudió el edificio desde arriba. El dron kamikaze había detonado en su antigua posición de tiro en el 5.º piso. El techo sobre la cabeza de Sombra crujió y una lluvia de polvo cayó sobre él. Si hubiera seguido allí, ahora sería una mancha en la pared. «Creen que estoy muerto», pensó. «Bien, dejad que lo crean». Pero el comandante ruso no era estúpido. Al no ver un cuerpo ni equipo destruido en la transmisión de vídeo final antes de la detonación, asumió que el objetivo seguía activo. Y jugó su siguiente carta, el contrafrancotirador. Sombra salió de su escondite bajo el escritorio una vez que el zumbido de los drones desapareció. Se movió con un sigilo felino hacia el ala este del edificio, una zona que no había utilizado todavía. Allí,
Las ventanas daban a un complejo de almacenes industriales con techos de chapa ondulada y estructuras de acero oxidado. Era un laberinto de líneas de visión complejas, perfecto para un duelo de tiradores. Se acomodó en una grieta profunda entre dos paneles de hormigón prefabricado que se habían separado por los bombardeos. Desde allí, tenía una vista de 180 grados del sector industrial. Desplegó su rifle con lentitud geológica. Durante una hora, no pasó nada. Sombra observaba. El frío empezaba a entumecer sus dedos, un peligro mortal para la precisión. Hizo microejercicios isométricos, tensando y relajando los músculos para mantener la sangre fluyendo sin generar movimiento visible. Entonces, vio el destello. No fue un disparo, fue un reflejo, un destello de sol que acababa de asomar entre las nubes, golpeando una superficie de vidrio curvada a 800 metros de distancia en la torre de refrigeración de una fábrica abandonada. Era un error de principiante o un cebo. Un francotirador de élite ruso no dejaría que su óptica reflejara la luz, a menos que quisiera ser visto. Sombra analizó la situación. El destello provenía de una posición elevada y obvia, demasiado obvia. Es una trampa, se dijo. Quieren que dispare a ese brillo para que el verdadero tirador, que está escondido en otro lugar, vea mi fogonazo. Sombra ignoró el brillo en la torre. En su lugar escaneó las zonas bajas, las sombras profundas, los lugares donde nadie miraría. Si yo fuera él, ¿dónde estaría? Buscó patrones irregulares en la vegetación, formas que no encajaban en la geometría natural o industrial, y encontró una anomalía. A unos 600 metros, en un montón de escombros de ladrillo rojo, había una brecha oscura. Parecía una sombra más, pero la imagen térmica de su visor detectó una firma de calor tenue, muy difusa. Alguien estaba usando una red antitérmica, pero había dejado una pequeña apertura, quizás para el cañón o la mira. Era él, el cazador. El francotirador ruso estaba allí, inmóvil, esperando que Sombra mordiera el anzuelo de la torre. Era un duelo de paciencia. El primero que se moviera o disparara moriría. Sombra sabía que no podía disparar directamente. El ruso estaba mirando hacia su edificio. Si Sombra asomaba el cañón, el ruso dispararía primero o al mismo tiempo. Sería un doble suicidio. Necesitaba que el ruso mirara hacia otro lado. Necesitaba un señuelo. Sombra miró a su alrededor. Tenía escombros, alambres, basura, y tenía unos calentadores químicos de manos que llevaba en los bolsillos para evitar la congelación de los dedos. Ideó un plan macabro y brillante. Cogió un casco viejo que había encontrado en el suelo, probablemente de un defensor anterior caído. Activó 2 calentadores químicos y los pegó con cinta aislante dentro del casco, calentando el metal. Luego, ató el casco a un trozo de varilla de acero. Se arrastró hasta una ventana situada a 5 metros a su izquierda. Colocó el casco de manera que, si lo empujaba, asomaría por la esquina inferior de la ventana, imitando la cabeza de un tirador que se arrastra para mirar. Volvió a su posición de disparo original. Alineó su mira con la posición del francotirador ruso en los escombros de ladrillo. Respiró. Con el pie, empujó un escombro que estaba atado a la varilla del casco mediante un cable improvisado. El casco se movió, asomando lentamente por la otra ventana. Para el francotirador ruso, que estaba escaneando el edificio con una mira térmica, apareció de repente una fuente de calor con forma de cabeza humana asomándose con cautela. Era el movimiento que llevaba horas esperando. El ruso no dudó. Disparó. La bala del 7.62-54R cruzó el espacio y golpeó el casco señuelo, haciéndolo volar con un sonido metálico. En ese mismo instante, el francotirador ruso cometió su error fatal. Tras disparar, accionó el cerrojo de su rifle para recargar, un movimiento reflejo. Ese movimiento, sumado al fogonazo de su arma, confirmó su posición exacta a Sombra. Sombra no dudó. Tenía la cruz de su mira sobre la brecha en los ladrillos. «Te tengo», susurró. Apretó el gatillo. Su bala voló a través de los 600 metros de aire helado. Entró por la pequeña apertura en los escombros de ladrillo. No hubo grito, ni movimiento dramático. Simplemente, la firma de calor tenue que Sombra veía en su visor se desplomó y comenzó a enfriarse rápidamente. Uno menos. Pero el disparo de Sombra había revelado su posición real a los observadores rusos. Francotirador localizado. Tercer piso. Ala este, cuarta ventana.
gritó un observador ruso por radio. El juego del gato y el ratón a larga distancia había terminado. Los rusos decidieron que ya habían tenido suficiente paciencia. Si no podían matarlo desde lejos, entrarían a buscarlo. Desde su posición, Sombra vio movimiento masivo. No era la infantería recluta de la mañana, eran profesionales. Hombres vestidos con camuflaje digital avanzado, moviéndose con rapidez y cobertura mutua. Spetsnaz o mercenarios de Wagner. Iban armados con fusiles de asalto con supresores, granadas aturdidoras y escudos balísticos. Se dirigían a la entrada principal del edificio. Sombra sabía que no podía detener a un equipo de asalto de élite, él solo en un tiroteo abierto. Eran demasiados, demasiado rápidos y demasiado buenos. Si entraban en el edificio y subían las escaleras, lo acorralarían y lo matarían. Tenía que impedir que subieran, o hacer que el precio de subir fuera impagable. Sombra recogió su rifle y corrió hacia la escalera central. Era una estructura de hormigón amplia, con una barandilla de hierro forjado que había sido retorcida por las explosiones. Era la única vía de acceso viable a los pisos superiores, ya que los ascensores estaban caídos y la escalera de incendios exterior estaba expuesta al fuego de ametralladora. Allí, en el rellano entre el primer y el segundo piso, Sombra había preparado su póliza de seguros. Días antes había encontrado una mina antitanque TM-62M en el sótano del edificio, sobrante de una defensa anterior. Pesaba casi 10 kilos y contenía 7 kilos de explosivo de alta potencia. Sombra la había subido con un esfuerzo titánico y la había colocado estratégicamente en el descanso de la escalera, cubriéndola con escombros, papeles viejos y polvo. Pero una mina antitanque necesita una presión de cientos de kilos para detonar. Un soldado pisándola no la activaría. Sombra, el ingeniero, lo había solucionado. Había desenroscado la espoleta de presión y había colocado una granada de mano F1 debajo de la mina, con la anilla quitada y la palanca de seguridad sujeta por el peso de la propia mina. Si alguien movía la mina, o si la mina era detonada por simpatía, el edificio entero temblaría, pero necesitaba un detonador a distancia. No tenía cable eléctrico ni detonadores remotos. Sombra se colocó en el rellano del tercer piso, con una línea de visión directa hacia la pila de escombros que ocultaba la mina en el piso de abajo. Oyó cómo los rusos entraban en la planta baja. No gritaban «¡Hurra!». Entraron en silencio, comunicándose con gestos y susurros por radio. El sonido de sus botas sobre los cristales rotos era el único aviso. Despeje en planta baja, sector 1, despejado, escaleras, contacto visual con barricada, dijo una voz rusa, captada por la acústica del hueco de la escalera. Un equipo de 4 hombres de las fuerzas especiales comenzó a subir. Iban pegados a la pared, con los fusiles apuntando hacia arriba. El hombre en punta llevaba un escudo balístico pesado. Detrás de él, los otros cubrían los ángulos. Sombra esperó. Su corazón latía en su garganta, pero sus manos estaban firmes sobre el Z-10. Tenía el supresor puesto, pero en un espacio cerrado el disparo sonaría fuerte. Los rusos llegaron al rellano de la mina. El hombre del escudo se detuvo, inspeccionando los escombros. Era profesional. Sabía que un montón de basura en una escalera limpia era sospechoso. Alto, posible IED, artefacto explosivo improvisado, susurró el líder ruso. Hicieron lo correcto, detenerse y llamar a los tapadores. Pero Sombra no les dio tiempo. Desde su posición en el piso de arriba, apuntó no a los hombres, sino al centro del montón de basura, justo donde sabía que descansaba la mina TM-62. Bienvenidos a Ucrania, pensó. Disparó. La bala perforante del 308 atravesó los escombros, atravesó la carcasa metálica de la mina y golpeó el explosivo o la granada cebadora con la energía suficiente para iniciar la reacción. ¡Kabom! La explosión no fue un sonido. Fue una presión física que golpeó a Sombra como un tren de mercancías, lanzándolo hacia atrás por el pasillo del tercer piso. El mundo se volvió blanco y luego negro. 7 kilos de explosivo detonando en un espacio confinado de hormigón tienen un efecto devastador. La onda expansiva vaporizó al equipo de asalto en la escalera. El escudo balístico se convirtió en metralla. La estructura de hormigón de la escalera se desintegró, colapsando los tramos inferiores y superiores en una cascada de escombros y polvo.
El edificio entero gimió como una bestia herida. Las paredes maestras se agrietaron. Los cristales que quedaban en las ventanas de todos los pisos estallaron hacia afuera. Sombra yacía en el suelo del tercer piso, aturdido, cubierto de polvo, sangrando por la nariz y los oídos. Su rifle había salido despedido de sus manos. Intentó levantarse, pero el suelo se movía bajo sus pies. El polvo era tan denso que no podía ver su propia mano. Tosió, expulsando una pasta gris de sus pulmones. Lentamente, el sonido regresó a sus oídos como un pitido agudo y doloroso, y a través del pitido oyó gritos. Gritos de dolor y sorpresa provenientes de la planta baja. La explosión había matado a la vanguardia, pero también había colapsado la única vía de acceso fácil a los pisos superiores. La escalera ya no existía. Había un agujero enorme donde antes había escalones. Sombra se arrastró hasta su rifle. Comprobó el mecanismo. Estaba sucio, pero funcionaba. Se asomó con precaución al hueco de la escalera, ahora un abismo humeante. Abajo, entre el polvo, vio luces de linternas moviéndose frenéticamente. Los rusos que estaban en la planta baja estaban tratando de sacar a sus compañeros enterrados o muertos. El asalto se había detenido en seco. Están atrapados abajo, y yo estoy atrapado arriba, comprendió Sombra. Había cortado su propia vía de escape para sobrevivir. Ahora estaba aislado en una isla de hormigón en el cielo, con un edificio que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Pero había ganado tiempo, y había enviado un mensaje brutal. Cada metro de este edificio costaría sangre. Fuera, el comandante ruso, al ver la explosión que escupió fuego y polvo por las ventanas del segundo piso, perdió la paciencia por completo. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra un soldado normal. Estaba luchando contra un fanático atrincherado que estaba dispuesto a demoler el edificio consigo mismo dentro. «Retirada», ordenó por la radio a los equipos de asalto supervivientes. «Salgan de ahí, que salgan todos». Sombra vio cómo los soldados rusos salían del edificio, arrastrando cuerpos, tosiendo, cubiertos de polvo blanco, como fantasmas derrotados. Se replegaron hacia la línea de árboles, alejándose de la estructura maldita. Por un momento, Sombra pensó que había ganado. Se dejó caer contra la pared, intentando recuperar el aliento. Pero entonces, el sonido de la radio rusa, interceptada por su propio equipo de comunicaciones, que milagrosamente aún recibía señal, aunque no podía transmitir, crepitó en su auricular. Era una frecuencia abierta, sin encriptar, señal de que ya no les importaba quién escuchara. Aquí Águila 1, solicitud de fuego pesado, objetivo, edificio administrativo sector 4, coordenadas confirmadas, solicitud de sistema TOES 1A, quémenlo todo. Repito, quémenlo todo. El corazón de Sombra se detuvo. El TOS-1A Buratino, el lanzacohetes termobárico, el arma más aterradora del arsenal convencional ruso. Sus cohetes no lanzaban metralla, lanzaban una nube de combustible que se inflamaba, creando una bola de fuego que aspiraba todo el oxígeno en un radio de cientos de metros, colapsando pulmones y quemando todo lo que tocaba. No había cobertura posible contra eso, ni búnkeres, ni paredes. No iban a asaltar el edificio, iban a vaporizarlo. Sombra miró por la ventana hacia el horizonte. Vio el movimiento de un vehículo pesado con un gran lanzador rectangular en la parte superior, posicionándose a 2 kilómetros de distancia. Tenía quizás 3 minutos antes de que los cohetes fueran lanzados. Estaba en el tercer piso, sin escaleras, sin salida, con un arma de destrucción masiva apuntándole a la cara. La lógica dictaba que debía sentarse y esperar el final, rezar, escribir una última nota. Pero Sombra era ingeniero, y los ingenieros no rezan cuando hay un problema físico que resolver. Miró el hueco del ascensor, vacío, los cables colgaban. Miró por la ventana trasera, daba a un patio interior lleno de basura y nieve profunda, caída de 10 metros. Miró su equipo, cuerda de paracaidista, unos 15 metros. «No voy a morir asado», gruñó. Ató la cuerda a una columna de hormigón, se aseguró el rifle al pecho. Se lanzó por la ventana trasera haciendo rappel, bajando a saltos rápidos, quemándose las manos con la fricción a pesar de los guantes. Llegó al suelo del patio trasero justo cuando oyó el sonido característico de los cohetes termobáricos saliendo de sus tubos. ¡Fush! 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 Eran 24 cohetes.
24 mensajeros del infierno. Sombra corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, alejándose del edificio, saltando vallas, cruzando cráteres, dirigiéndose hacia un colector de aguas pluviales a 100 metros de distancia. Se lanzó de cabeza al interior del tubo de hormigón del alcantarillado, justo cuando el primer cohete impactó en el edificio que acababa de abandonar. La tierra se sacudió con una violencia que hizo que Sombra vomitara. La presión del aire cambió instantáneamente. Sintió cómo el aire era succionado fuera del túnel por la explosión de vacío. Se agarró a los hierros oxidados de la pared del túnel para no ser arrastrado hacia afuera por la succión. El calor. Incluso dentro del túnel, sintió la ola de calor pasar por la entrada. El ruido fue tan intenso que dejó de ser sonido y se convirtió en dolor puro. Sombra cerró los ojos y gritó, un grito primario que se perdió en la aniquilación del mundo exterior. El edificio administrativo, su fortaleza, su prisión, desapareció en una nube de fuego naranja y negro. El hormigón se convirtió en polvo, el acero se fundió. 160 rusos miraban desde la distancia, con una mezcla de horror y satisfacción, cómo el nido del francotirador era borrado de la faz de la tierra. «Se acabó», dijo el comandante ruso bajando sus prismáticos. «Nadie sobrevive a eso. Ahora, avancen. El cruce es nuestro». Pero el comandante ruso cometía el mismo error por tercera vez. Subestimaba la tenacidad de la cucaracha, la suerte del diablo, o quizás algo más inexplicable que protegía a aquel hombre. En la oscuridad húmeda y apestosa del alcantarillado, Sombra abrió los ojos. Estaba vivo. Le dolía todo, pero estaba vivo. Y ahora estaba detrás de las líneas enemigas, invisible y muy, muy enfadado. La batalla por el edificio había terminado. La guerra de un solo hombre acababa de entrar en su fase más oscura. El mundo bajo la tierra tenía su propia geografía, un mapa de oscuridad fétida y ecos líquidos que no aparecía en las cartas tácticas del Estado Mayor ruso. Sombra avanzaba a tientas por el colector de aguas pluviales, con el agua helada y aceitosa llegándole hasta las rodillas. Cada paso era una lucha contra el barro del fondo y contra el vértigo que le provocaba la conmoción cerebral. Sus oídos seguían pitando, un silbido agudo que enmascaraba el goteo del agua, pero su mente, esa mente analítica de ingeniero, funcionaba con una claridad fría y aterradora. Había hecho los cálculos mientras corría hacia el túnel. El edificio administrativo había sido destruido. Para el comandante ruso y sus 160 hombres, el problema francotirador había sido resuelto con termobáricos. Eso significaba que la vigilancia habría bajado. Estarían celebrando, saqueando los restos, moviendo sus columnas de suministros hacia el frente, seguros de que su retaguardia estaba despejada. Sombra sabía que tenía una ventaja táctica invaluable. Era un hombre muerto, y los muertos pueden ir a donde los vivos no se atreven. Se detuvo en una intersección de túneles bajo una boca de alcantarilla. Vio un rayo de luz gris filtrarse por los agujeros de la tapa de hierro. Trepó por los escalones de metal oxidado, gimiendo de dolor. Sus costillas debían estar fisuradas por la onda expansiva. Levantó la tapa apenas unos milímetros, lo suficiente para escanear el entorno con un solo ojo. Lo que vio le confirmó su teoría. Estaba detrás de la línea de avance rusa. Había emergido en el patio de maniobras de la antigua estación de tren, a unos 500 metros detrás de donde había estado el edificio destruido. El lugar se había convertido en un centro logístico improvisado. Camiones Ural cargados de munición, cocinas de campaña humeantes y grupos de soldados relajados, fumando y riendo, llenaban el espacio. Veía sus caras sin la distorsión del combate. Eran jóvenes, estaban sucios y parecían aliviados. Se pasaban botellas de vodka, señalando hacia la columna de humo negro que se elevaba donde antes estaba la torre de Sombra. «Caput», oyó decir a uno haciendo el gesto de una explosión con las manos. «Fascista vaporizado». Sombra bajó la tapa con cuidado. Bajó de nuevo a la oscuridad. Se sentó en un saliente de hormigón seco y sacó su rifle. El Z-10 estaba cubierto de polvo de ladrillo y lodo, pero el mecanismo estaba cerrado. Lo limpió con un trozo de su propia camiseta, con movimientos lentos y amorosos. Revisó la mira térmica. La lente frontal tenía una grieta en la esquina inferior, pero la retícula seguía iluminada. 4 cargadores, contó, y una rabia infinita. Sombra no iba a huir hacia sus propias líneas.
El camino de regreso estaba bloqueado por el avance ruso. Si intentaba cruzar el frente, le dispararían sus propios compañeros o caería en una patrulla. La única salida era a través del caos. Tenía que convertirse en el caos. Esperó a que cayera la noche. El tiempo en el túnel pasó entre temblores de hipotermia y alucinaciones leves causadas por el trauma craneal. Veía las caras de sus compañeros muertos en la oscuridad del túnel. Le decían que descansara, que ya había hecho suficiente, pero Sombra se negaba a cerrar los ojos. Cuando la luz del alcantarillado desapareció por completo, Sombra volvió a subir. Empujó la tapa. El aire de la noche era gélido, pero limpio comparado con el hedor de abajo. Salió reptando, moviéndose como una lagartija entre los raíles oxidados y las traviesas de madera del patio ferroviario. El campamento ruso estaba iluminado por focos halógenos conectados a generadores diésel. Se sentían tan seguros que ni siquiera mantenían la disciplina de luces. El comandante ruso, un coronel de artillería, había establecido su puesto de mando en un vagón de tren blindado estacionado en una vía muerta. Sombra podía ver las antenas de radio y el movimiento de oficiales entrando y saliendo con mapas. Sombra se acomodó debajo de un vagón de carga abandonado a 300 metros del puesto de mando. Tenía una línea de visión perfecta a través de las ruedas de acero. Era un tiro difícil, no por la distancia, sino por los obstáculos y el movimiento constante. Pero Sombra no quería matar al coronel todavía. Matar al líder provocaría una alerta máxima inmediata. Sombra quería sembrar el terror. Quería que creyeran que el lugar estaba maldito. Apuntó hacia un grupo de soldados que estaban descargando cajas de munición de mortero de un camión. Estaban haciendo una cadena humana, pasando las cajas de madera verde de mano en mano. Sombra ajustó su mira. Buscó un hueco entre dos soldados. Clic. Fu whip. El supresor tosió. La bala pasó limpiamente entre dos hombres y golpeó la caja de munición que uno de ellos sostenía en el aire. La bala no detonó los proyectiles, pero destrozó la madera y la fuerza del impacto arrancó la caja de las manos del soldado, lanzándola al suelo. ¡Blilla! ¡Mierda!, gritó el soldado mirando sus manos vacías, pensando que se le había resbalado. Su sargento se acercó y le dio una bofetada. «Inútil. Ten cuidado». Sombra sonrió en la oscuridad. Volvió a apuntar, esta vez al neumático trasero del camión. Disparo. El neumático reventó con un estallido fuerte. El camión se inclinó bruscamente. Las cajas de munición que estaban apiladas en la plataforma se deslizaron y cayeron sobre los soldados que estaban abajo. Gritos de dolor, huesos rotos, caos. Los rusos corrieron a ayudar a los aplastados. Nadie pensó en un disparo. Pensaron que el neumático había fallado por el peso o el frío. Accidentes, pensó Sombra. La muerte por 1000 cortes. Se arrastró 50 metros hacia la derecha, cambiando de ángulo. Vio a un centinela solitario que se había alejado para orinar contra una pila de carbón. Estaba en la sombra, fuera del círculo de luz de los focos. Sombra apuntó. Un solo disparo en la cabeza. El centinela cayó sobre el carbón sin hacer ruido. Nadie lo vio caer. Nadie lo echaría de menos hasta el cambio de guardia. Durante la siguiente hora, Sombra jugó a ser un poltergeist. Disparó a un generador eléctrico, apagando una sección de las luces. Disparó a una olla de sopa caliente que llevaban 2 cocineros, derramando el líquido hirviendo sobre ellos. Disparó a los espejos retrovisores de los jeeps. El campamento ruso empezó a ponerse nervioso. Demasiados accidentes, demasiados ruidos extraños. Los oficiales empezaron a gritar, tratando de restaurar el orden, pero se notaba la tensión en sus voces. Empezaron a mirar hacia la oscuridad con recelo, y entonces alguien encontró al centinela muerto en el carbón. El grito de alarma rompió la noche. ¡Francotirador! ¡Infiltrados! Las luces se apagaron de golpe. Los rusos corrieron a sus posiciones de combate, disparando bengalas al cielo. El patio se iluminó con una luz roja y parpadeante. Disparaban hacia el perímetro, hacia el bosque, hacia las ruinas de la ciudad. No se les ocurría mirar hacia adentro, hacia las vías del tren, hacia debajo de los vagones donde estaban sus propios suministros. Sombra estaba en el ojo del huracán. Las balas trazadoras rusas volaban sobre su cabeza, alejándose de él. Se sentía invisible, se sentía como la justicia, pero ahora venía el plato principal. El coronel ruso salió del vagón blindado, flanqueado por 2 guardaespaldas con escudos balísticos.
Estaba gritando por un teléfono de campaña, furioso. Probablemente estaba pidiendo informes, exigiendo saber cómo una fuerza enemiga se había infiltrado en su retaguardia segura. El coronel estaba a 250 metros, pero estaba protegido. Los escudos lo cubrían casi por completo. Solo se veía su cabeza cuando se movía para gritar. Sombra sabía que no podía hacer un tiro a la cabeza con seguridad. El coronel se movía demasiado y la luz de las bengalas creaba sombras engañosas. Si fallaba, localizarían su posición por el sonido del impacto o el fogonazo, por muy suprimido que estuviera. Estaba demasiado cerca. Necesitaba que el coronel se quedara quieto y necesitaba que se expusiera. Sombra miró alrededor del vagón blindado. Había bidones de combustible diésel apilados cerca de la entrada para alimentar la calefacción del vagón. Si disparaba a los bidones, el combustible se derramaría, pero no se encendería con una bala normal. Necesitaba una chispa. Rebuscó en su chaleco táctico. Le quedaba una bala trazadora. Solo una. La había guardado como amuleto, o quizás para su propio final. Las balas trazadoras tienen un componente pirotécnico en la base que arde en vuelo. Cargó la trazadora en la recámara. Apuntó al bidón inferior de la pila, justo donde el metal tocaba la grava, para que el líquido se derramara hacia el vagón. «Arde», susurró. Disparó. La línea roja de la trazadora fue visible por una fracción de segundo. Una flecha de fuego que conectó el rifle de Sombra con el bidón de combustible. El impacto rasgó el metal. El combustible se roció y el fósforo de la trazadora lo encendió. ¡Wurrom! El fuego subió rugiendo por el lateral del vagón blindado. La pintura se ampolló. El calor fue instantáneo. El coronel y sus guardias, sorprendidos por la llamarada repentina, se apartaron instintivamente. Los guardias bajaron los escudos para protegerse la cara del calor. El coronel tropezó y cayó al suelo, lejos de la protección de sus hombres. Estaba expuesto, iluminado por el fuego de su propio combustible. En el suelo, tratando de levantarse, gritando órdenes que nadie oía por el rugido de las llamas. Sombra accionó el cerrojo. Cargó una bala normal de punta hueca, match grade. El tiempo se ralentizó. Sombra vio la cara del coronel a través de su mira. Vio el terror en sus ojos. Vio las medallas en su pecho. Vio al hombre que había ordenado quemar el edificio con cohetes termobáricos. «Esto es por el 5º piso», pensó Sombra. Disparó. La cabeza del coronel se sacudió hacia atrás. El gorro de oficial voló y aterrizó en el fuego. El cuerpo se quedó quieto en la grava, una mancha oscura bajo la luz naranja de las llamas. Sombra no se quedó a ver el resultado. Sabía que la línea trazadora había revelado su posición exacta. Había dibujado una línea recta desde su escondite hasta el objetivo. «¡Ahí! ¡Debajo del vagón!», oyó gritar a los rusos. Cientos de armas giraron hacia su posición. Ametralladoras PKM, fusiles AK, incluso la torreta de un BTR-82 que estaba aparcado cerca. Sombra rodó hacia el lado opuesto del vagón, bajo el que se escondía. Se levantó y corrió, agachado, pegado a las ruedas de acero. Las balas empezaron a impactar contra el vagón. El metal sonaba como una campana gigante, golpeada por 1000 martillos. Las astillas de madera de las traviesas saltaban a su alrededor. Estaba atrapado. Los rusos estaban cerrando el cerco alrededor del vagón. Iban a rodearlo y acribillarlo. No tenía salida. Delante, el enemigo. Detrás, el muro de hormigón del perímetro de la estación. Sombra llegó al final del tren de vagones. Se encontró con un tope de vía y el muro de 3 metros de altura. Estaba acorralado. Oyó las botas de los soldados rusos corriendo por la grava al otro lado del tren. «¡Ríndete!», gritaron. «Sal con las manos en alto». Sombra miró el muro. Imposible de escalar rápido. Miró su rifle. Vacío. Le quedaba su pistola y una granada. Podía llevarse a unos cuantos más con él. Podía terminar como un héroe. Pero entonces vio algo en la base del muro. Una rejilla de ventilación antigua, oxidada, medio cubierta por la maleza. Era pequeña, apenas lo suficiente para un perro o para un hombre desesperado que no tiene miedo de romperse los hombros. Le dio una patada a la rejilla. Estaba podrida. Cedió. Detrás había oscuridad, un conducto de cables subterráneo. Sombra se quitó el chaleco táctico, se quitó el casco, empujó su rifle y su equipo por el agujero. Luego se metió él mismo, exhalando todo el aire de sus pulmones para hacer su caja torácica más pequeña.
El hormigón le raspó la piel, le arrancó la ropa. Se quedó atascado por un momento a la altura de la cadera. Los rusos aparecieron al final del tren. Vieron el movimiento en la hierba. Dispararon. Las balas golpearon el muro alrededor del agujero. Una le rozó el talón de la bota. Sombra pataleó con frenesí, arañando la tierra húmeda del otro lado. Logró pasar. Cayó dentro de un túnel estrecho lleno de cables de alta tensión. Se arrastró lejos de la entrada justo cuando una granada rusa entraba por el agujero detrás de él. ¡Bum! La explosión colapsó la entrada del túnel, sellándolo bajo una tonelada de tierra y ladrillo. Arriba, los soldados rusos se acercaron con cautela al agujero humeante. Iluminaron con sus linternas. Solo vieron tierra removida y sangre. ¿Está muerto?, preguntó un soldado. El sargento ruso escupió en el agujero. Si no lo mató la granada, lo matará la tierra. Nadie sobrevive ahí abajo. Está enterrado vivo. Dieron por terminado el asunto. Reportaron que el saboteador había sido eliminado. El coronel estaba muerto. El campamento era un caos, pero habían matado al asesino. Pero abajo, en la oscuridad eléctrica, Sombra tosía polvo. Estaba vivo, atrapado, herido, desarmado de su equipo pesado, pero vivo. El túnel de cables corría paralelo a las vías, alejándose de la estación, alejándose de la ciudad, hacia los bosques del norte. Sombra comenzó a arrastrarse. Le dolía cada músculo, tenía sed, pero en su mente, una extraña calma se había instalado. Había sobrevivido al fuego, al hielo, al acero y a la tierra. Había matado a un ejército y a su comandante, y ahora se desvanecía en las entrañas del mundo como un fantasma. Los rusos nunca encontraron su cuerpo. En los días siguientes, extraños sucesos continuaron ocurriendo en la retaguardia del sector. Camiones que perdían los frenos misteriosamente, oficiales que desaparecían en la noche, depósitos de combustible que ardían sin explicación. Los soldados empezaron a susurrar. Decían que el edificio destruido había liberado a un espíritu. Decían que la muerte blanca había vuelto. Nadie quería hacer guardia de noche. El miedo al francotirador invisible paralizó las operaciones logísticas más que cualquier bombardeo. Sombra se había convertido en algo más que un soldado. Se había convertido en una leyenda urbana, en un cuento de terror que los invasores se contaban unos a otros para explicar por qué, a pesar de sus tanques y sus misiles, seguían teniendo miedo de cerrar los ojos. La bala había encontrado su objetivo, sí, pero el tirador nunca fue encontrado. Y eso para el enemigo era la parte más aterradora e inexplicable de todas. El invierno dio paso a una primavera fangosa, la famosa Rasputitsa, y luego a un verano sofocante lleno de moscas y polvo. 6 meses después de que el edificio administrativo fuera borrado del mapa por los cohetes termobáricos, las líneas del frente volvieron a moverse. Pero esta vez, la marea gris retrocedía. Una contraofensiva ucraniana, rápida y brutal, barrió el sector industrial, empujando a las fuerzas rusas hacia el este, lejos de la ciudad que nunca pudieron tomar. El batallón de reconocimiento ucraniano, Lobos de la Estepa, fue el primero en entrar en la antigua zona de la estación de tren. Avanzaban con cautela entre los esqueletos oxidados de los vagones y los cráteres cubiertos ahora por hierba alta y flores silvestres que crecían indiferentes sobre el metal y los huesos. El comandante de la unidad, un capitán llamado Andriy, llevaba un mapa antiguo con anotaciones a mano. Buscaba puntos de resistencia, trampas explosivas y tumbas, pero también buscaba algo más personal. Había oído las transmisiones de radio de aquel día de febrero. Había oído el informe final de una unidad que dejó de transmitir y había oído los rumores interceptados a los rusos sobre un demonio en la retaguardia. Llegaron al patio de maniobras. Era un cementerio de maquinaria rusa, camiones quemados, cajas de munición podridas por la lluvia y en el centro de todo, el chasis calcinado y retorcido de un vagón blindado. Aquí fue, dijo Andriy, bajando su fusil. Aquí estaba el puesto de mando del coronel ruso. Sus hombres se dispersaron para asegurar el área. Encontraron los restos de la vida de ocupación, latas de comida, botas viejas, cartas sin enviar dispersas por el viento. Pero lo que llamó la atención de un sargento fue un agujero en el muro perimetral, cerca del tope de vía. Un agujero que había sido sellado con tierra y escombros, pero que las lluvias de primavera habían lavado parcialmente, revelando una oscuridad profunda. «Capitán», llamó el sargento,
Parece que alguien intentó volar este túnel de cables. Andriy se acercó, examinó el agujero, vio las marcas de hollín de una granada en el exterior, vio la tierra removida. «Traed palas», ordenó. «Vamos a abrirlo». Los soldados trabajaron durante 1 hora, retirando los ladrillos y el barro compactado. Esperaban encontrar un depósito de armas oculto, o quizás los cuerpos de soldados rusos que se habían refugiado allí. Cuando finalmente despejaron la entrada, el aire viciado y húmedo del túnel salió al exterior. Andriy encendió su linterna y se metió dentro, arrastrándose por el espacio confinado. Avanzó unos 20 metros. El túnel estaba vacío de vida, pero lleno de historia. Encontró un rastro de sangre seca, marrón y costrosa, que manchaba el hormigón a intervalos regulares, como si alguien herido se hubiera arrastrado penosamente. Encontró trozos de tela de un uniforme ucraniano, rasgados y usados como vendajes improvisados, y al final del tramo colapsado encontró el nido. Era un pequeño ensanchamiento en el túnel de cables donde se unían varias líneas. Allí, en la oscuridad, alguien había vivido. Había latas vacías de raciones rusas, robadas al enemigo. Había casquillos de bala del calibre 308, no del calibre ruso, y había un diario, o algo parecido. Un cuaderno de notas de ingeniero, con las tapas de cuero mohosas por la humedad. Andriy lo tomó con reverencia. Lo abrió. Las páginas estaban hinchadas por el agua, la tinta corrida, pero algunas partes eran legibles, eran cálculos, fórmulas de balística, dibujos estructurales de puentes y edificios, y una última entrada escrita con una letra temblorosa, fechada 3 días después de la batalla del edificio. La fiebre ha bajado, la pierna duele menos. He contado los trenes que pasan por la vía principal hacia el norte. Llevan tanques T-72. Si logro salir al bosque, puedo llegar al viaducto. 400 gramos de explosivo plástico deberían bastar para el pilar central. No estoy muerto, solo estoy bajo tierra. Sombra. Andriy sintió un escalofrío. El hombre no había muerto en el túnel, había sobrevivido. Había estado allí abajo, herido, solo, en la oscuridad, calculando cómo seguir matando al enemigo. Siguieron el túnel hasta su salida, kilómetros al norte, en medio de un bosque denso. La rejilla de salida estaba abierta. No había cuerpo, no había rifle. Sombra se había ido. Pero la verdadera revelación, lo inexplicable, vino días después, cuando la inteligencia militar ucraniana interrogó a los prisioneros rusos capturados en la retirada. Entre ellos había un sargento de logística, un hombre mayor, desmoralizado y supersticioso, que había estado estacionado en ese sector durante meses. El oficial de inteligencia le preguntó por la resistencia en la zona industrial. El prisionero palideció. «No hablemos de eso», dijo el ruso bajando la voz. «Ese lugar está maldito». «¿Por qué?», presionó el oficial. «Por el fantasma de la estación». «Explícate». El prisionero contó una historia que los oficiales ucranianos escucharon con escepticismo al principio y luego con asombro. Contó que, después de la batalla de febrero, cuando dieron por muerto al francotirador, los ataques no cesaron. «Cada semana alguien moría», dijo el ruso. «Un conductor de camión encontrado con un disparo en la cabeza a 3 kilómetros de la base. Un oficial que salía a fumar y nunca volvía. Un depósito de combustible que explotaba en mitad de la noche sin que cayera ningún misil. Nunca oíamos el disparo. Nunca veíamos a nadie. Solo encontrábamos notas». «¿Notas?», preguntó el oficial ucraniano. «Sí, papeles clavados en los árboles o dejados sobre los cuerpos, dibujos técnicos, planos de cómo se rompe una columna vertebral o la fórmula de la velocidad de caída de un cuerpo. Era como si un profesor de matemáticas nos estuviera cazando». El prisionero tragó saliva. En mayo volaron el viaducto del norte. Un tren entero de suministros descarriló. Dijeron que fue un comando de fuerzas especiales, pero yo vi el pilar. Tenía una carga colocada exactamente en el punto de tensión estructural. Solo un ingeniero sabría hacer eso. Él nunca murió. Nosotros moríamos. Él solo observaba. La leyenda de Sombra se había convertido en una realidad operativa. Un solo hombre, herido y aislado, había librado una guerra de guerrillas personal durante meses, viviendo en el bosque, robando suministros al enemigo, aplicando sus conocimientos de ingeniería para sabotear la maquinaria de guerra rusa. Pero el final de la historia, el verdadero misterio,
Ocurrió cuando la unidad de Andriy avanzó más hacia el norte, siguiendo la retirada rusa. Llegaron a un pueblo pequeño, liberado tras meses de ocupación. Los habitantes salieron a recibirles con banderas y lágrimas. Andriy preguntó a los lugareños si habían visto a un soldado ucraniano solitario, un francotirador. Una anciana, la matrona del pueblo, asintió y le llevó al cementerio local. Allí, en una tumba reciente, sin nombre, había una cruz de madera, pero no era una tumba cualquiera. Sobre la tierra descansaba un rifle, un Zbrojar Z-10, oxidado, sin munición, con la culata rota. Y junto al rifle, unas gafas de ingeniero civil. «Vino aquí hace 2 semanas», dijo la anciana. «Estaba muy enfermo. Sus heridas se habían infectado. No quiso entrar en las casas para no ponernos en peligro. Se quedó en el granero de las afueras. Nos pidió que si moría enterráramos su guerra, pero no su nombre». «¿Murió?», preguntó Andriy sintiendo un nudo en la garganta. La anciana sonrió enigmáticamente. «Eso pensábamos. Preparamos la tumba. Pero cuando fuimos a buscarlo a la mañana siguiente para enterrarlo, ya no estaba. El granero estaba vacío. Solo dejó el rifle y las gafas, y una nota en la puerta». Andriy tomó el papel que la mujer le tendía. Era una hoja arrancada del cuaderno de notas. Decía: «El rifle pesa demasiado y ya no tengo balas, pero mis manos todavía pueden construir. He visto que los rusos han minado la presa del río arriba. Si la vuelan, inundarán el valle. Voy a desactivarla. No me busquéis en la tumba, buscadme en el agua». Sombra. Andriy corrió hacia la presa situada a 5 kilómetros. Cuando llegaron, encontraron a los ingenieros rusos muertos, eliminados silenciosamente con trampas hechas de alambre y madera, y encontraron las cargas explosivas desactivadas. Los cables habían sido cortados con una precisión quirúrgica. El mecanismo de detonación había sido desmontado y rearmado para fallar. Pero de Sombra no había ni rastro. Había salvado el valle, había salvado el pueblo, y luego simplemente se había desvanecido en la vastedad de Ucrania. Algunos dicen que murió en el río, arrastrado por la corriente mientras trabajaba en las compuertas. Otros dicen que sobrevivió y volvió a su vida de civil bajo otro nombre, reconstruyendo puentes en el oeste. Pero la versión que los soldados prefieren, la que se cuentan en las trincheras durante las noches frías de guardia, es la más inexplicable y la más poderosa. Dicen que Sombra no era un hombre de carne y hueso. Dicen que era la encarnación de la propia tierra defendiéndose, que era el espíritu de cada ingeniero, de cada albañil, de cada maestro que dejó su vida para coger un fusil. Dicen que sigue ahí fuera, que cuando un oficial ruso pisa una mina que no debería estar ahí, o cuando un puente colapsa bajo el peso de un tanque invasor, no es casualidad, es Sombra, ajustando las variables, corrigiendo la ecuación, equilibrando la balanza de la justicia con las leyes de la física. Andriy guardó el cuaderno de notas en su bolsillo, miró hacia el bosque denso y verde que se extendía hacia el este, hacia donde la guerra aún continuaba. «No está muerto», dijo a sus hombres, «solo ha cambiado de posición de tiro». La historia de cómo un defensor paró a 160 rusos con su mira comenzó con un disparo y terminó con un silencio. Pero no el silencio de la muerte, sino el silencio de la presencia invisible. El enemigo aprendió a temer al haz de luz, pero aprendió a temer aún más a lo que no podía ver, a la sombra que camina, al hombre que se negó a ser un número en una lista de bajas y decidió convertirse en una variable desconocida. El final es inexplicable porque no hubo final. La resistencia no termina cuando se acaba la munición. La resistencia termina cuando el invasor se marcha, y hasta ese día, en algún lugar entre las ruinas y los bosques, un ingeniero sigue calculando la trayectoria de la caída de un imperio. Si esta historia de valor, ingenio y misterio te ha recordado que la guerra la hacen las personas y no las máquinas, entonces este es tu lugar. El archivo bélico no solo cuenta batallas, cuenta el espíritu humano llevado al límite. Dale a me gusta por los héroes anónimos que nunca pidieron una medalla. Suscríbete y activa la campana, porque hay miles de historias enterradas bajo los escombros de la historia esperando ser contadas. Comparte esto. Haz que la leyenda de Sombra llegue más lejos que sus balas, por los defensores, por los ingenieros, por la libertad, cambio y corto.